Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. El presidente del gobierno da por terminado el proceso del referéndum catalán, pero la cosa no ha hecho más que empezar, pues a las movilizaciones callejeras que acorralan a la Guardia Civil se unen ahora las de los ciudadanos, digamos, más cultivados, que insultan en público a Juan Marsé, uno de los grandes escritores que ha dado Cataluña, al que llaman traidor en los carteles que se ven en la ciudad. Y no solo eso. Anoche, en el Liceo, momentos antes de la función de ópera Un ballo in máscara, una buena parte del público cantó el himno del Segadors, concluyendo al grito de Butarens. Como dice el premio Nobel Vargas Llosa, que vivió en Barcelona y su hija nació allí, con estos gestos la Cataluña de Josep Pla y Dalí, de Carlos Barral, de Terenci o de Gil de Viedma retrocede a un provincianismo sin pies ni cabeza. Y ahora conozcamos la irrefrenable pasión de la que nos habla Sonsoles Onega en esta novela. Ganadora del premio de novela Fernando Lara 2017, está siendo una de las novelas nacionales más vendidas y será adaptada a la televisión. Después del amor es el quinto libro de Sonsoles Onega, escritora y periodista parlamentaria, que dudó en escribirlo porque acababa de publicar otro, pero no pudo resistirse a la historia real que le regalaron las hijas de la protagonista. Una inolvidable historia de amor clandestino que superó todas las barreras sociales. La base de la novela está en la crónica periodística de aquellos años 30, emplazada en los primeros compases de la Segunda República Española, relata cómo un cruce de miradas en un vagón de tren cambia para siempre la vida de sus protagonistas. Carmen Trilla, conocida por la burguesía catalana como la Greta Garbo de Barcelona, atrapada en un matrimonio infeliz, y la del capitán del ejército, Federico Escofet, dos personas que desde la clandestinidad tejieron un amor que ni las habladurías, ni la guerra civil, ni el exilio lograrían deshacer, pero que dejó en los tres hijos de Carmen la huella del desarraigo. Hasta la publicación de la novela, el relato había permanecido oculto durante más de 80 años. Sonsoles Onega, por ser el día que es hoy, en el día que estamos, me refiero a la llegada del otoño. Quisiera contarte un sucedido brevemente de Juan Belmonte, que había toreado en una ciudad del norte. Y después de la corrida pues estaba en el hotel, era verano, y entonces estaban diciendo que en Sevilla hacía un calor terrible, que insistiendo en que había 40 y tantos grados, ¿no? Y como diciendo el maestro lo bien que estaba allí. Y entonces contestó Juan Belmonte: lo que me estoy perdiendo, querido. Pienso en ti porque en un día como el de hoy, con lo que está pasando, tú que eres una periodista política, sí. Lo que te estás perdiendo. Bueno, me estoy perdiendo, sí, contarlo desde el Congreso de los Diputados, lo que está pasando ahora mismo en ese pulso que parece que no termina entre Cataluña y España y el resto de España. Pero bueno, también está bien de repente hacer hueco para la literatura y venir a hablar de esta novela que tiene ese marco tan parecido a lo que está pasando hoy en día en otra época, pero que es nuestro precedente inmediato de ese quejido incesante del que hablaba Ortega cuando se refería a los males de Cataluña. Sí. Pero parecido, pero tan parecido. Después del amor, que es la novela que mereció el premio Fernando Lara, que vaya por la 4ª edición y que está entre los libros más vendidos, enhorabuena. Está ambientada, ahí lo ponían esas imágenes, que desde el año 33 al 39, 40. Sí. Pero en el año 34, y en la página 209 dice: en esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña y proclama el Estat català de la República Federal Española. Viva la República, viva la libertad. Ahí está, ahí está. Hace 83 años. Hace 83 años. ¿Qué ha pasado para que todo eso ahora vuelva a brotar? No solo desde los poderes políticos de Cataluña, sino también en la calle. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Parece imposible que el problema catalán se pueda encauzar. ¿Por qué, si venimos de 40 años de convivencia, de democracia, de autogobierno, de constitución? ¿Por qué ahora todo esto? Supongo que porque la acumulación de descontentos no se ha sabido canalizar, quizá porque los espacios de diálogo no se han abierto a tiempo. Ahora está bien que sean los intelectuales, los empresarios y también el resto de fuerzas políticas que pidan espacios para hablar, pero
Luego se preguntan, ¿y con quién hablamos? Bueno, pues con Cataluña, ¿no? Habrá que hablar con Cataluña. Cuando todo esto pasó, estamos en 6 de octubre del año 34, que es cuando se proclama la independencia de la República. Estas son palabras de Companys. Palabras de Companys, esa noche fatídica que acabó con la suspensión de autonomía de Cataluña. Previamente, en el año 31, el presidente Macià, que precedió a Companys lo sustituyó por la muerte del presidente en la cama un 25 de diciembre del año 32, ya habían declarado el Estat català. Es verdad que no se querían ir de España, porque querían ser un Estat català dentro de la República, pero la República reaccionó mandando una delegación de ministros de aquel gobierno provisional para tratar de encauzar la situación, y la encauzó. Quiero decir, no sé si soy demasiado joven o una ingenua. Lo de joven está mal que yo lo diga, pero bueno. Eres muy joven, Sonsoles. Creo que la política tiene que solucionar estas situaciones, no llegar a lo que estamos viendo. No se parecen, estas imágenes no se parecen a lo que estamos viendo hoy en la calle. Esto aparece en la novela de Sonsoles porque tiene que ver mucho el personaje protagonista de la novela de la que ahora hablaremos. Pero esta historia se saldó con 70 muertos, que me parece que tú lo cuentas, y con 7.000 encarcelados. Sí, y con todo el gobierno. Y deportados. Y con todo el gobierno encarcelado, y con condenas a muerte de algunos de los que participaron en los sucesos, después conmutadas a perpetuas, con la suspensión de autonomía. Quiero decir, no tuvo un buen desenlace. No tuvo, para nada. No es la vía, ¿no? El general Batet, entonces capitán general de Cataluña, que al mando de los cañones que dispararon contra el Palau de la Generalitat, decía, no son las formas, ¿no? Esto no nos lleva a ningún lado. Se declaró el estado de guerra. En fin, el ejemplo de lo que pasó no es un ejemplo para hoy, ¿no? Las declaraciones unilaterales de independencia es verdad que no llevan a ningún lado, ¿no? Pero de alguna manera habrá que escuchar a ese pueblo que ha salido a la calle. A mí ayer me llamaba poderosamente la atención que la simple aplicación de la ley provoque manifestaciones en la calle. Es verdad que en este momento hay que estar del lado de la ley, porque si no el país sería un caos. Pero esa gente que está en la calle necesita también canalizar de alguna manera lo que piensa y lo que siente. Y le falta un poco de alma a nuestros políticos para encauzar este problema y buscar una solución que necesariamente tiene que pasar por la política. Pues esperemos en los próximos días, porque preguntarte después de lo que tú, la inmersión tuya en aquellos años del 33, el 34, todo lo que cuenta, y también por tu experiencia política, por tu trato con los padres de la patria, ¿qué crees que va a pasar o quién va a solucionar esto? No, de verdad que no lo sé. Si lo supiera, iría al Palacio de la Moncloa y pediría audiencia con el presidente del gobierno para decírselo. Creo que nadie sabe realmente qué va a pasar, porque las imágenes de ayer casi que las habíamos supuesto para el 1 de octubre, no 10 días antes. Con lo cual, faltan muchos días. Faltan aún 10 días o solo 10 días. La única oferta que hay por parte del gobierno es renuncien al referéndum, y por parte del gobierno de la Generalitat es mantengo el referéndum. Es un choque de trenes, que es una expresión bastante tópica, pero muy visual para ver lo que está pasando. Estamos hablando de esto porque en el año 34, ya digo, es cuando se proclama la independencia, y el protagonista, que es Federico Escofet, es capitán del ejército, es leal a la República Catalana, de hecho es el jefe de los Mossos d'Esquadra, el primero que hubo, y se enamora de Carmen Trilla, que es la pareja de personajes reales. Esos son los que estamos viendo. Esos son. Esta imagen es sencillamente maravillosa. Yo la he tenido al lado de la pantalla del ordenador porque creo que contiene todos los ingredientes de esta historia. No tengo muchas más de ellos juntos. ¿Dónde está esa foto? ¿Dónde es? Esta fotografía está hecha en el balcón del Hotel Victoria, que ya no existe, con vistas a la Plaza Cataluña. Él va vestido con su uniforme militar, ella con esos trajes maravillosos que la adornaban. Fue hecha por un militar francés. Sí, que ahí ya estábamos, era la Guerra de España. Esta foto está tomada en el año 38, desde el otro lado, o sea, desde el balcón de al lado, por un general del ejército francés, el general Monnier, que le sacó la instantánea, nada improvisada. Ellos se están abrazando. Federico Escofet acaba de abandonar el hospital, ha sido herido de
de guerra en una mano y se nota de hecho la lesión en la mano derecha en el frente de Teruel, donde estuvo combatiendo en el frente de guerra del lado republicano. Sí. Y acaban de abandonar el hospital y esa imagen... Es emocionante esa imagen. Vamos, yo la he hecho pelear con el famoso beso, que era una foto montada, la del final de la guerra, ¿no? Sí, de la guerra mundial, la del marinero. Pero esa es la Greta Garbo. Cuando nos refiramos a Carmen y nos refiramos a Escofet, esos son los protagonistas de tu historia, que son personajes reales. Sí. Y yo creo que deberías contarnos cómo llega esta historia a ti, por qué, porque no es... está la novelista, indudablemente, pero sí, ante un reto que es escribir esa historia. Sí, esta historia me llega por las hijas de Carmen, que hoy son dos señoras mayores que tienen 87 años, entonces tenían 84, y me cuentan la historia de amor de su madre, o lo que recordaban de ella, porque es verdad que eran muy pequeñas cuando todo esto sucedió, pero tenían una necesidad vital de reconstruir el relato de su madre, que es el suyo también, ¿no? Y cerrar de alguna manera los capítulos probablemente más dolorosos de su vida. Se encuentran conmigo, que no les conoce de nada, que sencillamente le aprieta el botón de grabar en una grabadora y las escucha. Cuando yo salí de aquella casa en Madrid, dije, aquí hay una historia muy potente, sin saber realmente cómo iba a empezar a escribirla, sí, ni siquiera si iba a mantener los nombres verdaderos, ¿no? Por el camino me encuentro con el biógrafo de Federico Escofet, que lo tuvo, puesto que era un hombre público, y él me ayuda a colocar las piezas que me faltaban, algunas fundamentales, como es reconstruir todo el itinerario de la historia de amor, que efectivamente los lleva al exilio, primero en Perpiñán, luego a París y finalmente en Bruselas, ¿no? Y todo aquello me da una trama magnífica. Una trama además tan arraigada en la realidad que para un periodista es poco menos que un regalo. Sí, claro. Primero porque tú aquí contextualizas, cuentas muy bien, en el año 33 viene pues este fragmento que leíamos, luego viene la guerra civil, luego viene el exilio terrible, sí, y está por medio esa pasión amorosa. Él es casado, sí, ella es casada con un médico muy reconocido, una posición relevante y desde luego desahogada en Barcelona, sí, y esa pasión es irrefrenable. Sí. Incluso desafían las desgracias hasta el final. Sí, 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 yo creo que esta historia además es de estas que te demuestran que el destino está para cumplirse y se impone en determinadas situaciones. Es verdad que ella viene de un matrimonio fracasado, ha sido víctima, sí, de la traición de su propia hermana, que se entiende con su marido, y se encuentra en un momento de absoluta tristeza con la mirada de Federico en un vagón vacío que hace el recorrido de ese tren de Barcelona a La Garriga. Ella al principio no quiere mirarlo a los ojos porque sabe que probablemente ahí esa mirada contiene pecado, ¿no? En una mujer de los años 30 que se ha casado, sí, para siempre y que tiene la obligación de mantener el matrimonio, el hogar y cuidar a sus hijos. Pero al final ella se siente querida en los brazos de Federico. Yo creo que no hay pasión más grande ni sentimiento más arrollador que compartir la vida con alguien que te quiere, que te admira, que te respeta, que te trata como una mujer que eres, ¿no? En aquella época las mujeres eran... Sí, eran señoras que estaban en casa y no tenían y nada voz, más, ¿no? Que aquí un poco también haces tú justicia en esta mujer, a muchas como ella que no pudieron a lo mejor desarrollar su personalidad y su sueño, y ella sí, a pesar de que todas las vicisitudes que tiene, ¿no? Sí, pero ella sabe que no tiene desde luego voz propia, ¿no? Ella tiene alcance a todo porque efectivamente pertenece a la burguesía catalana, vive una situación acomodada, no pasa penurias ni las pasará, aunque se lo juega todo por amor. Todo. Exacto. Pero ella, perdón, ella dice en un momento porque claro, después de la proclamación del Estado del Estat catalán en el año 34, aquello duró 10 horas, hubo 74 muertos creo que fueron y 7.000 encarcelados, entre ellos y condenado a muerte el Federico Escofet que ustedes han visto ahí. Sí. Entonces lo llevan al penal de Cádiz, al de Santa, sí, Catalina. Primero estuvo en el Palacio, sí, de Montjuic y después en el penal de Santa Catalina a cumplir una perpetua. Y cuando viene a verlo ella, estando todavía casada y viviendo en la casa del marido, dice, bueno, de nada sirvió poner pegas porque el deseo iba acompañado de la determinación de hacerlo realidad. Carmen estaba segura de querer viajar a Cádiz y haría lo posible por sortear los impedimentos. Y dice, no vale querer sin riesgo. Quiero amarlo hasta el final. Sí. Amar con riesgo
un poco hace más férrea esa Yo creo que esa sí, pasión? yo creo que sí, que la No situación... quiero amar sin riesgo. No quiero amar sin riesgo, claro, porque la ausencia de riesgo es lo que ella tenía en casa, ¿no? La vida cómoda, pero en cambio no la satisfacía ni la hizo feliz en modo alguno, todo lo contrario, ¿no? En cambio el riesgo en el amor, como casi todo en la vida, es lo que lo convierte en algo apasionante, inolvidable, indeleble, ¿no? Para ella aquello era transgredir todo para lo que vivía y sobre todo transgredir la educación que había recibido, poner en tela de juicio todo lo que había sustentado su vida hasta ese momento, ¿no? La vida pacífica en un hogar no tenía nada que ver con las andanzas al lado de Federico. ¿Tú has conocido algún amor así? No te digo tú personalmente, digo o personalmente o gente cerca, porque esta a mí desde que leí tu novela y ahora que hablo sobre ella y que reflexiono contigo sobre ella, es que es una pasión nada común. Pues quizá deba decirte que no, y por eso me fascinó la historia, ¿no? Y alguien me decía, ¿sientes envidia de Carmen? Digo, se lo he puesto en boca a un personaje, qué envidia poder amar así, que te amen así, ¿no? Porque todos al final en la vida buscamos eso, ¿no? Vivir historias apasionantes que perduren, que nos acompañen y que... Bueno, pues Carmen es una de esas mujeres a la que podemos, ¿por qué no envidiar? Con todo el sufrimiento. Yo no sé si la cigarrera existió, la Carmen Cigarrera, que es la ópera más representada en el mundo ambiental, pero esta Carmen sí que existió. Esta Carmen existió, exacto. Y este Escofet, este Federico sí que existió. Sí, sin duda, que eso también, claro, le daba a esta historia un toque de realidad apasionante, ¿no? Porque, y también desde mi punto de vista, al mando del teclado del ordenador, tenías tanto pudor al poner palabras a sus sentimientos, habiendo gente viva que los va a leer y que la han conocido, que no te terminas de sacudir la responsabilidad, ¿no? Porque tal y como tú te lo imaginas, no necesariamente tuvo que ser así, ¿no? Pero ella llegó a abandonar a sus hijos. Sí. Y a esas hijas que son las que te encargan a ti, o te cuentan la historia y te piden también que escribas algo, ¿no? Sí, porque las circunstancias obligan a Carmen a abandonar España en un momento complicado. Probablemente aquí es donde el lector le costará más calzarse el tacón de Carmen, pero pero tiene que salir al exilio. Claro, porque tiene que salir al exilio. Ella ya ha asumido también una cercanía política a las posiciones de Federico. Ella se inscribió en la Generalitat como secretaria de Federico Escofet y en un momento dado sabe que puede ser buscada y que puede acabar nada más y nada menos que en la cárcel, ¿no? Y decide salir con el juramento de volver. Claro, esa promesa no cumplida a ella le acompañó el resto de los años que vivió, ¿no? Aunque estuviera con Federico, aunque por fin se encontraran en Perpiñán, aunque pareciera que la vida se les arreglaba, por así decirlo, y que por fin empezarían a vivir la historia de amor, todo es un tremendo sufrimiento, ¿no?, que los persigue. ¿Quién amó más ahí, en esa relación? Yo creo que Carmen. Y se jugó más también. Carmen se jugó más, Carmen arriesgó más, Carmen firmó su sentencia de divorcio para amar a este hombre. No digo que Federico no la amara con todo lo que tenía, ¿no? Y la recordó hasta el final de sus días como la mujer más importante de su vida. Pero indudablemente Carmen apostó mucho más fuerte y perdió mucho más. Claro, vamos a hacer un spoiler enorme, Sí. pero Carmen... No, tú no tienes que contar, que entren. Pero no estamos dispuestos. Pero ¿crees luego que en la vida real las mujeres, cuando llega un amor así, que es un huracán, arriesgan más que los hombres? Bueno, sí, en pleno siglo XXI, ¿cuántas historias nos encontramos de mujeres que nos cuentan: he conocido a un hombre, está casado, yo estoy dispuesta a dejarlo, y él no? El destino, porque tú crees en el destino. Absolutamente. Creo que se nos pone enfrente y no podemos hacer nada por evitarlo, ¿no? Creo que es así. Luego, hombre, hay muchos condicionamientos que participan en decisiones importantes. Cuando el destino se te impone, ¿no? La razón a veces trata de limar los efectos del destino, ¿no? Pero yo creo que contra el destino no podemos hacer nada. Ya que estamos hablando de Barcelona, porque aquí Barcelona está muy presente, la Plaza Cataluña, el Liceo, o sea, te has empapado y describes muy bien la ciudad. Pero la Orquesta Platería cantaba una canción que decía: cuando el destino lo manda, no lo cambia el más pintado. Pues eso es, eso es. Si del cielo si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos.
Así es. Yo creo que hay una parte de nuestra vida que es puro destino, ¿no? Que no lo podemos torcer del todo. Fiarlo todo al destino, el destino también te tiene que pillar trabajando, ¿no? Y trabajándote lo que tú quieres. Sí. Me imagino que si Carmen no hubiera tenido ese matrimonio fracasado y todo lo que a ella le rodeaba, pues igual no se hubiera dejado engatusar y enamorar por Federico. Y además de esta pareja, que ya ustedes han visto incluso la foto, ¿no has querido, se podía haber incluido perfectamente? ¿No lo pensaste o no quisiste? La imagen. La imagen de los dos. Sí, Me parecen unos galanes de... Sí, lo pensamos, ahí entran ya condicionamientos que a mí se me escapan, de derechos de imagen y cosas de estas. Pero, que no. ¿has inventado personajes también? Sí. He inventado algunos personajes necesarios para sostener la arquitectura de la novela. Casi todos son reales. Desde Por eso, porque el ayudante del El ayudante, capitán, por ejemplo, es un personaje inventado. ha inventado el Llobet, sí. ¿no? Sí, Gerardo Llobet. Llobet. Está inventado, pero es del todo verosímil que Federico pudiera tener un ayudante de campo Sí, que lo acompañaba. hombre de confianza. Exacto. Luego hay personajes cuando ellos cruzan la frontera que son también inventados, la familia que acoge a Carmen. Ahí también, perdona, la otra cosa es la bondad de los anónimos. Sí, exacto. La bondad de los Esa familia Dussart, una familia francesa que, por lo que tenía leído de la forma en la que los españoles, los que no caían en los campos de refugiados, había familias que los acogían, ¿no? Y aquello también es maravilloso porque implica esa generosidad de los anónimos sin conocerlos, pero esta familia que acoge a Carmen duda. Sobre todo el marido duda de a ver si nos vamos a meter en un lío por estar acogiendo aquí a esta señora de la que no sabemos nada, ¿no? Esos personajes son inventados, pero el grueso de la historia, el paisaje de la historia es todo verdad. Luego, indudablemente, necesitaba otros elementos para poder construir la trama. El personaje de Soledad. Tampoco, que es la amiga, la confidente, la amiga de... No existió como tal. A mí las hijas me hablaban de las amigas de mamá, pero nunca me precisaron alguna en concreto, ni nombres o a qué se dedicaban, ¿no? Pero yo creo que Carmen también el valor de la amistad era importante y lo personaliza a Soledad, ¿no? Pero la criada, es un personaje Manola es un personaje... que existió, que incluso he visto en fotografías. Mira, esta familia es muy discreta y no me deja enseñar todo el material gráfico que hay, pero yo estoy segura que a los lectores el personaje de la Manola los atraerá porque es un personaje muy tierno, un personaje con muchas aristas, es esa mujer humilde, esa criada hija de tiene criada. la inteligencia natural, la sabiduría del pueblo, de la vida. Exacto, y esa capacidad de intuir y de oler la desgracia, no solo con verlo a través del visillo de una cocina, saber lo que se aventuraba cuando se produjo el primer encuentro entre Carmen y Federico. Sonsoles, una colega, Charo Gutiérrez. Hola, una colega también. Es un gustazo. Estamos entre compañeros, sí. Bueno, es un placer. Vamos a someterte al cuestionario del amor. A ver. No, después del amor. Después del amor, es verdad. Muy bien, la rectificación. Bueno, después del amor es el título. Bueno. Vamos con ello. ¿El amor nos hace más sabios o más tontos, Sonsoles? El amor nos hace más sabios porque nos permite compartir, escuchar y sentir también al de al lado. ¿Qué nos enseña más de la vida, el amor o el desamor? Yo creo que el desamor, porque nos desgarra y nos enseña lo que hay debajo. ¿Preferirías tener trabajo o tener amor? Pues amor mientras dure el paro. Más llevadero. ¿Ciega más el amor o el odio? Yo creo que el odio, porque te impide ver lo que tienes al lado. ¿Crees en el amor para toda la vida? Bueno, de momento la vida no me ha desmentido. Sonsoles, ¿dónde has sido más feliz? ¿En la literatura o en el amor? Ay, pregunta difícil. Te diría que llevo más tiempo amando que escribiendo, pero dame años. ¿Por qué las historias de amor, esas que son tan extraordinarias, tienen que tener un punto de tragedia? Porque todos hemos sufrido con el amor y yo creo que nos empatiza más con los personajes. ¿La mayor mentira que nos han contado sobre el amor? Que es para toda la vida. ¿Y la infidelidad? ¿Cómo se paga? A veces con soledad y otros lo pagan con la billetera cuando te pillan en un divorcio. Y otros lo pagan con la corona de laureles. ¿Qué es lo más ridículo que has hecho por amor? Ay, lo más ridículo, confundirme con que era amor lo que solo era un capricho y dejar una carta en el hotel donde se hospedaba. ¡Qué vergüenza!
Eso es bueno, ¿eh, Jesús? Ese es de los mejores que nos han... Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, pues lo que es una auténtica historia de amor por el cine, en este caso es la película Cinema Paradiso, que es la que has elegido, es una de tus favoritas. Sí. ¿Por qué la has elegido? ¿Porque amas el cine? ¿Porque te gusta la historia? Porque ¿por me ambas gusta la cosas? historia, esa crónica nostálgica, ¿no? De aquellos años en los que lo conocido deja de ser exactamente así, ¿no? Es una película maravillosa que algún día le pondré a mis niños, que ya empiezan a tener edad de que les enseñe el mundo. Pero te gusta el cine en general, ¿no? Me gusta el cine, reconozco que desde que he sido madre, por desgracia, veo más cine de Pixar Claro. que grandes O de Walt películas. Disney. Sí, pero bueno, también es verdad que ahora voy menos al cine que iba antes, pero lo consumo en casa, en todas estas plataformas que, gracias a Dios, para los que no tenemos tiempo, nos permite Vienen a seguir viendo resolver cine. esa ¿no? situación. Muy bien traída porque es una maravilla de película. Sí, Ajá. sí. Bueno, y dices que serías feliz viviendo entre Santiago y La Habana. Sí. Santiago de Compostela. Santiago de Santiago Compostela. de Cuba. Santiago No. Eso es. Santiago de Compostela es una ciudad en la que me encantaría algún día vivir, si no morir, pasear por esa Alameda en la que parece que personajes... Mira, esa Sí, foto sí. probablemente esté tomada desde la Alameda, ¿no? Sentarte un ratito con Valle Inclán o irte un rato a hablarle a Rosalía a los pies de la estatua monumental que tiene un poquito más adelante de donde se toma esta imagen. Y La Habana es esa ciudad que siempre, a la que siempre vuelvo, aunque sea en el recuerdo, tan decadente, tan maravillosa, con ese malecón que resume muchas cosas, ¿no? Desde el sueño de lo que pudo ser y no fue, el fracaso en el que se ha convertido en una ilusión colectiva, y luego con toda su grandeza, con esa réplica del Capitolio, queriendo ser lo que no son, ¿no? Claro. Los cubanos siempre mirando de reojo al país que los... Bueno, también hay una dualidad, Sonsoles, con un par de libros. Estabas entre Delibes, nos decías, tal, pero nos hemos quedado con El mundo de ayer, de Stefan Zweig. ¿Por qué este libro? Cuéntanos. Pues, también porque recoge la crónica de un periodo que nos ha marcado definitivamente a todos, ¿no? Yo creo que Stefan Zweig hace en este libro lo que todavía está por hacer en pleno siglo XXI. Una crónica aséptica, pero cargada de emociones a la vez, en primera persona, donde cuenta y retrata y relata lo que pasó en el periodo de entreguerras, en un momento en el que Europa estaba empezando a cometer el gran error de su vida, pero para luego resucitar de sus propias cenizas y ser lo que es hoy, ¿no? Y bueno, está bien que hayáis elegido este. Delibes es probablemente otra crónica nostálgica de esas de casi... Tuvimos a su hijo hace poco. Su hijo aquí, pero aquí. ese libro estaba muy bien traído. Este libro es maravilloso e insisto en que está por escribir en pleno... Quizá debamos dejar un poco de pozo a este siglo XXI para hacer el mundo de ayer. Y el corazón dividido también, Jesús, con los pintores. Lo que pasa es que nosotros, entre todos los que nos ha dicho, que son maravillosos, nos hemos quedado con Cristóbal Toral y hemos encontrado pues lo celebro. este libro. Pero yo coincido qué bien. muchísimo con todos los favoritos de Sonsoles. Fíjate en ese cuadro. Es la nueva colección del Archiduque, que es parte de una obra de Teniers el Joven. Sí. Esa es la de él, la de Cristóbal Toral, que yo he buscado en la que está basada, que es la de precisamente la de Teniers, ¿no? Esta de Cristóbal Toral. ¿Por qué te gusta Cristóbal Toral? Bueno, porque Cristóbal nos mete en sus maletas en ese viaje constante que es la vida, ¿no? Yo creo que es uno de los... ¿Esa es la otra? Pero fíjate que no conocía este cuadro de Cristóbal. Yo tampoco conocía ¿No la conocía de este. Teniers el Joven? No lo conocía. Y luego he tenido la inmensa suerte de conocerlo en su estudio en Madrid, también en una nave maravillosa que tenía, al menos cuando te hablo de hace 10 años, en el campo, en Toledo, tiene una nave inmensa, llena de maletas, que él coloca y de maniquíes y de piernas destrozadas. Sí, hemos visto mucho de esa obra. La mente de Cristóbal Toral es una cosa prodigiosa que transmite en la pintura. Y su historia. Y su historia. Mi vida en una maleta. Sí, es Qué libro, eso debería ser obligado. Obligado, efectivamente. Bueno, Además, que nos queda poquito tiempo, Jesús. un hombre que hecho a sí mismo desde abajo, ¿no? Un talento sin duda como la copa de un pino, y ahí está, ¿no? Sonsoles, para terminar muy brevemente, una canción que te ha acompañado durante décadas de Tracy Chapman. Sí. Muy especial para ti esa. Sí, muy especial. Tracy Chapman siempre me ha acompañado. La tengo ahí en todas las listas de
esta me encanta, porque además nos estimula, ¿no? Y está ahora en el móvil, antes en el cassette, o sea, y luego en el CD, o sea, son de estas canciones que siempre están contigo. Muy bien, bueno. Pues nada, Después del amor, el título de la novela de la que hemos hablado y de muchas cosas más, de Sonsoles Onega. Vamos a ver cómo has quedado en nuestro fotomaterial. A ver. Vaya, qué chulo. Pues gracias por la visita, enhorabuena por cómo está funcionando la novela y te seguiremos escuchando para ver qué pasa en este país. Gracias por invitarme, que no funcionaría así si no hicierais hueco como este. Muchas gracias, Sonsoles. Gracias. Bueno, les dejamos ya con el vídeo promocional de esta novela de nuestra invitada, Después del amor, una apasionante historia, como han escuchado. Léanla y véannos, si lo desean de nuevo, hoy a las 11:15 de la noche. Y si no, mañana a las 8 de la tarde. A escasos metros, un hombre de impecable uniforme discutía con el guardabujas de la estación. Solo unos minutos después, el tren hizo su entrada y a partir de ese momento,